Ya. Bien. Sí. Ahí está. Cierro. Listo. Ahora sí. Empezamos con la ponencia del día de hoy. Ya está. Aquí mucho mejor. Listo. Primero, con todo, buenas noches. Mi nombre es Alonso Fernández y este día vamos a tomar el tema de revisión del ADN. Ya el curso de acá lo estamos haciendo desde varios días sobre el tema de biología molecular. Es cierto que el tema de acá es parte de la segunda unidad del curso, pero también es un curso, es un tema muy importante y a la vez extenso que hay que repasar desde antes con tiempo para poder comprenderlo de mejor manera. Sabemos que el ADN primero se va, digamos, a replicar, luego se puede transcribir y luego se va a traducir y el ARN formado. Ese sería como el paso 2 dentro del dogma de el dogma molecular de biología. Así que vamos a llegar a esto de acá a detalle. Primero, generalidades. Sabemos que la transcripción del ADN es el mecanismo por el cual el ADN se va a transformar a ARN mensajero. Pueden ver aquí. Esto va a conservar y a convertir la información genética. ¿Esto cómo se hace? Esto va a polimerizar, se va a hacer por medio de una polimerización. Así como vimos que la replicación del ADN, si han estado en esta clase, se veían que el ADN se replicaba mediante la ADN polimerasa. Bueno, en este caso, la transcripción la va a hacer la enzima ARN polimerasa. ¿Listo? Que va a polimerizar a través del uso de ribonucleósidos trifosfatos. Este mecanismo implica proteínas en todo el organismo. Por el tema de proteínas, ustedes han estudiado de que hay proteínas en todo lado. Proteínas para, digamos, función estructural, función mecánica, motora, función hormonal, de todo. Las proteínas se presentan en todos lados. Entonces, por eso, digamos que también en este mecanismo de acá. Mecanismo, o sea, proteínas para su inicio, para su elongación, para su término y para su modificación final. Ese mecanismo es similar a la duplicación del ADN. ¿Por qué? Porque tiene proteínas parecidas. Va a usar una polimerasa, va a usar sus, digamos, sus sustratos, va a usar, digamos, ATP, entre otras cosas diferentes. Aquí estaría todo lo que sería el dogma de la biología. Como pueden ver, apreciamos que el ADN, primero que se puede replicar, se puede reparar, se puede recombinar. Para el curso de biología molecular, a ustedes les importa eso de acá, les importa la replicación del ADN. Ver más para genética, que es un grupo que todavía no van a ver, que van a ver todavía después. ¿Listo? Este ADN ya replicado, recordemos que el ADN se replica una vez en toda la vida de la célula, específicamente en la fase S. Luego, digamos, este ADN, digamos, en la vida normal, se va a transcribir, pero no todo el ADN. Transcribe regiones del ADN conocidas como genes, que tienen información genética. Se transcribe en forma de ARN. Recordemos que el ADN tenía, pues, a los adenina, timina, tosina y guanina. Y el ARN, en vez de timina, ¿qué tiene? Tiene uracilo, ¿cierto? Y este ARN posteriormente, ya fuera del núcleo, en los ribosomas, entonces se va a convertir de ARN a proteínas, digamos, a secuencias de aminoácidos, conocidas como polipéptidos, ¿no? Recordemos que se considera proteína cuando tiene más de 50 aminoácidos. Y si tiene menos de 50 o menos, sería un polipéptido. ¿Listo? Eso son las proteínas, para que quede claro. Entonces, como pueden ver aquí, digamos, para un ejemplo, en todo el ADN tenemos genes y funciones exogénicas. Los genes se van a transcribir en cantidades diferentes, con diferentes piezas, como pueden ver aquí. Por ejemplo, este gen A se va a transcribir de forma, digamos, más elevada que el gen B, y al final producirá más proteínas que el gen B. ¿Esto qué se debe? Se debe a que las células, o en sí, digamos, el organismo, o el organismo que vamos a investigar o estudiar, puede requerir las células en cantidades mayores o menores, como pueden ver a partir de aquí, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos cómo sería la parte de el resto del ADN. Si bien en la replicación del ADN lo que hacíamos era abrir una horquilla de replicación y replicar hacia ambos lados de esta digamos, plantilla, de este ADN,
Aquí en el ARN solo se va a abrir igualmente sobre un ojo de replicación y se va a replicar de una de las dos hebras del ADN, la cual se llamará la hebra molde. ¿Listo? Aquí podemos ver cómo se da la replicación del ADN sin proteínas, sin nada, solo el ADN y el ARN. Pero obviamente que esto de acá tiene un mecanismo más complejo. Tiene proteínas encima, tiene por aquí coactivadores, tiene mediadores, tiene todo para este mecanismo. Ahora, ¿no crees que así para que puedan diferenciar de forma correcta lo que sería la transcripción? Primero que la transcripción se va a formar una molécula de ARN a partir de un molde de ADN. En cambio, la replicación se va a formar una molécula de ADN a partir del ADN. Y este no se va a liberar, se queda unida a esta. La transcripción, las moléculas de ARN son cortas. ¿Por qué? Porque se copian partes del genoma. De todo el genoma, que es increíblemente extenso, solo se va a transcribir regiones importantes que tienen información genética. Lo demás no se va a transcribir. Ella se mantiene, digamos, ahí en el ADN. En cambio, de replicación se va a transcribir todo el genoma. Sean genes o regiones no génicas, igual se replican en la replicación. Asimismo, la transcripción ocurre en toda la vida de la célula muchas veces. ¿Para qué? Para formar, digamos, proteínas, para productos de secreción, de cosas diferentes. En cambio, la replicación solo ocurre una vez toda la vida de la célula, cerca al final de su vida. ¿Listo? Asimismo, la transcripción puede iniciar antes de que termine su anterior. Podemos, digamos, por ejemplo, a ver, ¿cómo puedo montar aquí? Un segundo. Aquí está. Ya. Digamos, esta parte, digamos, del ADN, digamos que por acá tenemos un gen, por acá otro gen, y por acá un gen por acá. Podemos hacer una replicación de esta parte del ADN, de esta parte y de esta parte al mismo tiempo, sin ningún problema. En cambio, como dice aquí, en cambio de replicación requiere que se nos termine de replicar todo el ADN para poder iniciar otra replicación total, otra replicación. Esto ocurre la mayoría de veces. ¿En qué casos esto no podría ocurrir? Y esto justamente es algo que nos hicieron en su libro de Watson, el libro que se dice lo que sería mecanismos del ADN. Por ejemplo, pensamos que primero todo el ADN se va a replicar para que después volver a hacer otra replicación. Sin embargo, lo que ocurre aquí con la E. coli es que, digamos, tiene un ciclo experimental de 40 minutos. Sin embargo, la célula de E. coli, como sabemos, es una célula, digamos, una bacteria que se divide muchas veces, se divide a cada rato. Así que, como aquí la matemática como que no cuadra, se concluye que no termina el proceso causal antes de dividirse la célula. Y para diferenciar mejor eso de acá, sabemos que la transcripción usa la ARN polimerasa y la replicación usa la ADN polimerasa. Ahora vamos con lo que serían características del ADN. Primero tenemos que la transcripción es monoclinaria porque va a formar a una sola cadena y también usa solo una hebra molde. Es selectiva. ¿Por qué es selectiva? Porque esa transcripción va a seleccionar regiones específicas del ADN, marcadas, digamos, por secuencias específicas, en caso de redundancia, que nos van a indicar que va a seguir a los genes. Es reiterativa, ¿por qué? Porque digamos que esta parte de aquí del ADN nos forma una proteína importante para la célula. La puedes reescribir una vez y otra vez y otra vez y así la vez que la requiera. Así que por eso podemos decir que es reiterativa. También no requiere cebadores. Ustedes recuerdan de la clase anterior de replicación del ADN, conocían que para que se dé la replicación, bueno, hablando un poco de la replicación, para recordar, primero se formaba un primer, o un cebador, perdón, un cebador, un molde, un cebador, que era de ARN. Y después, a partir de ese, venía la ADN polimerasa y transcribía lo que sería ADN. ¿Listo? ¿Lo soy? ¿Ya? En cambio, aquí no. Esta transcripción no requiere de un cebador antes de poder iniciar. Puede iniciar así de golpe. Asimismo, como anteriormente, se da en toda interfase cuando requiera la célula. En las procariotas se da en citoplasma. Recordemos que ellos tienen una envoltura nuclear. En eucariotas se da en el nucleolo y en el nucleoplasma. Es decir, en la parte, digamos, como parecida al dentro del núcleo. Aquí pueden, por ejemplo, cómo sería en el ADN. Se abre aquí un poco el ADN para que se pueda replicar. Bueno, para después escribir regiones específicas que sean los genes. A partir de una proteína llamada la ARN polimerasa. Listo. Son funcionalidades diferencias entre eucariotas y procariotas. En las eucariotas hay que conocer primero que los genes que tenemos, digamos, en el cuerpo van a tener secuencias intrónicas y exónicas. ¿Esto qué refiere? Los genes
Después tienen secuencias, en unos eucariotas tienen secuencias intrónicas, que son los intrones, y los exones. La información genética dentro de los genes está, digamos, guardada en los exones. Los intrones solo es ADN, digamos, que está como para resguardar a los exones, nada más. En cambio, en bacterias, todos los genes son exones, todos son exones. Y se expresan en forma de operones, es lo que vamos a ver después. También podemos decir que las eucariotas son monocistrónicas. Las procariotas son policistrónicas. ¿Por qué? Porque, digamos, de una sola unidad genética, de unidad de transcripción, aquí sale un solo gen. En cambio, en las bacterias salen varios genes. También podemos decir que la transcripción y traducción en eucariotas no son simultáneos, en las eucariotas son simultáneos. Y también, diferente a los tipos de la ARN polimerasa, tenemos que en las bacterias solo hay un tipo de ARN polimerasa, la conocida como RNAP, ARN polimerasa, y acá tenemos tres tipos diferentes. Tres, en teoría, porque ahora sabemos que hay más tipos de ARN polimerasa, pero solo están para los vegetales. Ahora, referente a lo que se requiere para la transcripción, es un cuadro de un poco que puede resumir qué requiere cada especie para poder transcribir el ADN. Ambos requieren que ARN polimerasa. Sin embargo, acá tiene más tipos. Ambos requieren topoisomerasa para poder, digamos, hacer los movimientos. Requieren de fosfatasa, requieren de ADN molde. Y también requiere de los cuatro de fosfato. Aquí es normal. Y también de cofactores como el magnesio. Ahora, ¿en qué son qué diferencia? Si el procariotas usa proteínas un poco más simples, es una proteína más simple de transcripción. Usa subunidades y proteínas adicionales, las cuales son la proteína sigma y la proteína Rho. En cambio, en los eucariotas es algo más complejo. Eso de aquí es como que más complejo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque usa una cantidad de proteínas mucho más elevada y son más basales, que tienen como nombres un poco raros, pero les pueden tener después. Usa los factores específicos, activadores, represores, usa una proteína conocida como la poliapolimerasa y el complejo especisoma. Todo esto de acá lo vamos a ver poco a poco más adelante. ¿Listo? Pero es un cuadro general para que puedan saber qué se usa en cada mecanismo. Ahora, referente a la proteína que va a dar toda esta polimerización para formar a la cadena de ARN, tenemos a la ARN polimerasa. Esta ARN polimerasa va a polimerizar nucleótidos, es decir, 5' a 3'. Es decir, inicia en 5' y va a polimerizar hasta donde. A 3'. Recordemos que el ADN va, por ejemplo, de algo así, ¿no? Va de 5' a 3'. Está en 5' y acá en 3'. ¿Listo? Este va a polimerizar sentido 5' a 3'. Pero para que pueda hacer esto, tiene que leer el ADN al revés. Lee el ADN de 3' a 5'. Es decir, de una forma lo va a leer, de otra forma lo va a polimerizar. Como mencioné, no requiere deseadores, a diferencia de la ADN polimerasa, que es para la replicación, es posesiva porque una vez que ese mecanismo se mantiene ahí, puede tener errores en cantidades mayores a la de polimerasa. La cantidad de errores sería, bueno, que es de 1 por 10 a la 4 errores. En comparación con la de polimerasa que tiene mucho menos. Esta RNA polimerasa presenta un mecanismo de lectura, reconoce los promotores, que serían las secuencias donde se va a reconocer para que se pueda iniciar una replicación del ADN, y también va a reconocer a secuencias de determinación de la replicación. Esta RNA polimerasa no es igual en procariotas ni en eucariotas, va a variar según su complejidad, según los tipos que haya. Es una imagen, digamos, un poco general sobre cómo sería esta proteína. Vamos a ver aquí cómo puede entrar de un lado, entre el ADN, dentro de la ARN polimerasa se va a abrir una burbuja de transcripción. Por aquí entran los sustratos, que serían los ribonucleótidos, trifosfato, donde se va a empezar a formar, a polimerizar la cadena de ARN que se va a formar a partir de esto. Ahora, ¿por qué decimos que son diferentes en bacterias que en eucariotas? Aquí vamos a ver, por ejemplo, digamos, evidencias que hay. Esta es una imagen de la ARN polimerasa procariota y esta es una ARN polimerasa 2 eucariota. ¿Por qué por el 2? Porque, digamos, recordemos que hay como tres tipos generalmente, aunque ahora sabemos que hay más tipos, ¿ya? Entonces, claro, un segundo. Ojo, lo hago desde acá. Creo que está un poco mal ahí. Ya, aquí más, creo que aquí un poco más libre. Ya.
Entonces, tenemos aquí, digamos, a una estructura un poco más sencilla, que es en las procariotas, y más compleja que en las eucariotas. Esta, en las bacterias tenemos que tener sus unidades alfa, bueno, que sería alfa, a las beta, y aquí sería el omega también. Y también tiene lo que sería el sigma. Esta ARN procariota tiene sus unidades alfa beta. Estos cuatro van a formar lo que se conoce como el núcleo enzima. Y junto a la subunidad delta va a formar lo que sería la holoenzima. Sería todo lo que va a dar el ADN. En cambio, en eucariotas, como podemos ver, las subunidades tienen nombres diferentes, tienen una estructura diferente y hay muchas más. Aquí solo se muestran las que tienen ambas parecidas. Es como que estas de acá son parecidas, las de acá son parecidas, pero hay muchas más aparte de aquí, en las eucariotas. Esto cuando lo saqué del libro de Watson, el libro que creo que les recomendé para que lean para el tema de segunda unidad, tiene que ver con las diferencias que hay entre las RNA polimerasas de las procariotas y de las eucariotas. Aquí podemos ver como que la beta prima y la beta son parecidas a quienes, menos de la tipo 2, a la RPB1 y a la RPB2. Efectivamente, la alfa con la prima con la alfa K2 prima tiene que ver con la RPB3 y la RPB11, son parecidas entre sí, son muy parecidas. Ya que el omega tiene que se parece a la RPB6. Pero solo las acá tiene las redes centrales, a diferencia de las eucariotas, que aparte de estas 5, tienen muchas más unidades, que varía del tipo, si es la polimerasa 1, la polimerasa 2 o la polimerasa 3. ¿Listo? Ahora, respecto a los tipos de RNA polimerasa, como ya mencioné, hablamos de los tipos que hay solo en las eucariotas. En los eucariotas. Por ejemplo, eucariotas solo hay un tipo, como dice acá. En sí, tenemos 5 tipos. La RNA polimerasa 1, 2 y 3. La que más estudia en el tema de acá, ¿cuál es? Es la ARN polimerasa 2, porque esta va a formar aquí. Recordemos que el dogma va del ADN que se va a replicar, va a formar al ARN, ya después transcrito, luego se traduce a formar aquí proteínas. Pero, ¿qué ARN forma proteínas? ¿Todos los ARN? No. El ARN que va a formar proteínas es el ARN mensajero. ¿Y quién va a formar al ARN mensajero? Va a formar la ARN polimerasa 2. Para eso es que más se va a estudiar aquí la ARN polimerasa 2 respecto a los demás. Como dice aquí. Y ARN polimerasa 2. Listo. Respecto a la ARN polimerasa 1, va a formar lo que serían las subunidades de ARN ribosómico 5.8S, 18S, 28S. Esto creo que ya vieron el tema que sería el tema de subunidades, pero igual lo repito acá. El ARN por eso uno forma subunidades que las tres vienen a partir de lo que sería esta, digamos, subunidad mayor, ¿no? Que viene, llamamos ARN45S. La RNPOL2 va a formar los ARN mensajero, va a formar ARN pequeño nucleolar, eso es pequeño nucleolar, a los ARN pequeño de interferencia, a los microRN, perdón, a los pequeños de interferencia, CARN, codificantes y la mayoría de los ARN pequeños nucleares. Y la ARN-POL3 va a formar a lo que también tiene que ver con la traducción en la ADN, cuál serían al ARN referencia. Así como ARN tipo 5S, otros tipos de ARN pequeños nucleares diferentes. ¿Listo? Y vamos a las demás. Hay 5 tipos. Las demás, la ARN polimerasa 4 y la ARN polimerasa 5, solo están en plantas. ¿Listo? En animales, en humanos, obviamente tenemos a 3 tipos. La ARN POL1, POL2 y POL3. Ahora, es decir, respecto a lo que sería la ARN polimerasa 1 que va a formar a la ARN ribosómica, tenemos que ver cómo la forma. Recordemos que, como lo mencioné, viene a partir de un solo subunidad, la 5S. Esta imagen de acá la saqué del libro de Alberts, ¿ya? El libro de Alberts. Si ustedes han leído el libro, ven ver que en la sexta edición dice 45S, pero aquí en la séptima edición, que saqué esta imagen, la séptima edición, dice 45S. ¿Es por qué? Porque en humanos la subunidad es de 45S, pero en levaduras, 35S. Y el libro de Albert se basa en qué? En levaduras. Por eso pone esto de acá. Pero al final es igualito. Ustedes para su examen solo cambian esto por esto y queda igualito. ¿Listo? 45S. Ahora, digamos, ribosómico se va a formar, digamos, en el núcleo, me va a salir para formar a qué? A los ribosomas, como pueden ver acá. Esto es tema más parte de traducción, pero lo mencioné aquí porque
justamente es un producto que se va a formar a partir de un tipo de ARN polimerasa, el cual sería la ARN polimerasa 1. ¿Listo? Pueden ver aquí cómo se va, digamos, esta se va, digamos, mediante reacciones químicas, puede ser metilaciones, destilaciones, al final todo se va a cortar, clivar y formar las unidades que van a formar a quienes van a formar los ribosomas. Este cuadro de acá lo hice hace unos días para que como que se entienda un poco todo el tema, para que puedan diferenciar claramente entre la ADN polimerasa y la ARN polimerasa. La ADN polimerasa, esa de replicación, va a formar ADN usando nucleótidos de ADN, sea en la fase S celular, en la fase S, requiere de una cadena molde, se usa un cebador, tiene actividad exnucleasa de reparación, tasa de error es muy baja, como pueden ver aquí, de una de cada 17 nucleótidos, pero es relativa porque depende de otras proteínas, tiene corrección de pruebas, aceleradas, como quieran decirle, su velocidad es un poco más, es mucho mayor que en la RNA polimerasa. Por su parte, la RNA polimerasa, la que nos importa para el día de hoy, se usa en la transcripción del ADN, va a formar ARN a partir de ADN, usando un contenido de ARN, sea en las fases G1 o G2, y en la fase S, pero menor cantidades. Unión a cadena, no requiere, es cebador, en el cebador, es nucleasa, tiene otras bajas de error un poco más altas que esto de aquí. ¿Por qué? Porque recordemos que el ADN cuando se va a replicar, si algo cambia en el ADN, perjudica en todo. Pero si al formar el ARN a partir de ADN sale algo fallado, digamos que sale una proteína fallada, una proteína, digamos, anómala, una proteína anómala. Esa proteína se puede desechar y formar, a partir del ADN, formar otra proteína que esté correcta, que sea normal y no ocurra nada. Para ello es que es importante que haya corrección de pruebas más en la ADN polimerasa que en la RNA polimerasa, porque lo de aquí puede formar un producto diferente y listo. Aunque claro, esto va a tener corrección de pruebas, pero es un poco menos efectiva que aquí. Y la velocidad es menor tanto en procariotas como en eucariotas. Ahora, como mencioné antes, no todo el material genético se va a transcribir. Hay regiones que se van a transcribir, se van a traducir y regiones que no. ¿Cómo cuáles? Primero, primera, ADN que se transcribe y se traduce es el ARN mensajero. Recordemos que este se va a transcribir de ADN, formar ARN, y después se va a traducir en que en proteínas o en polipéptidos. Polipéptidos. ¿Listo? Todos los aquí son genes. Todos los genes están incluidos aquí. Segunda, el ADN que transcribe, pero se traduce. ¿Como cuáles? Son ARNs que se requieren para funcionar dentro del organismo sin ser proteínas. Como son el ADN ribosómico, ¿para qué? Para formar los ribosomas. De transferencia, para tener, digamos, los ácidos. ARN, el líquido de ARN, para la introducción, digamos, del ADN también, cosas así. Todo tiene que ver eso con la función de procesamiento de dos moléculas. Estos no son genes, pero tienen que ver cómo funcionan como ARN. Y la última, ADN que no se transcribe ni se traduce, es decir, ADN espaciador. Entre un gen y otro gen, por ejemplo, hay un cruce de ADN por acá. Esa parte de acá, digamos, es un gen diferente, por acá. Sin embargo, todo esto que está acá también es ADN, pero no son genes, es decir, no tiene información genética. Entonces, esto como que, ¿qué refiere esto de acá? Es ADN espaciador. ¿Por qué se llama así? Porque va, digamos, está entre el espacio de un gen y otro gen. Es decir, en regiones de ADN con información genética. ¿Esto para qué sirve? Sirve como protección. Digamos que viene, digamos, un compuesto que puede dañar el ADN. Digamos, un compuesto tóxico, dañino, que puede dañar el ADN. Tiene más probabilidad que dañe por aquí, porque aquí hay más espacio, a que dañe justo aquí. Es por eso que este investigador se encarga de la protección de las demás regiones del ADN, que tienen información genética. Bien. Y como dice aquí, un segundo, ahí está. El gen, bueno, primero, ¿cómo definimos el gen? El gen sería la región del genoma que contiene información genética para formar una molécula funcional. ¿Por qué molécula funcional? Porque ya vimos que esto puede formar, esto de acá, puede formar proteínas, o también puede formar, bueno, vamos a ver acá, también puede formar ARNs, también puede formar ARN. A ver, ARN que funciona como molécula funcional. En todo el genoma existen alrededor de 25.000 a 30.000 genes. Esto varía según lo que lean. ¿Listo?
Y en todo el ADN tenemos un total de 3.2 por esa 9 pares de bases. Es decir, demasiadas pares de bases para pocos genes. Es decir, hay más cantidad de ADN messenger en todo el genoma que genes en sí. ¿Para qué? Para proteger a los genes que sí tienen información genética para formar proteínas. Ahora, vamos a lo que sería la unidad ribosomal. Cada segmento del ADN que transcribe va a constituir a la llamada unidad ribosomal. ¿Esto qué refiere? Esto va a comprender desde el inicio hasta el término de transcripción desde el ADN. Puede ser de dos formas. Bueno, aquí se lee un poco mal. Eso se lee mal acá. Eso es al revés. A ver. Primero tenemos a lo que sería la unidad, como sería, se llamaría la policistrónica. Policistrónica. ¿Esto refiere a qué? Esta expresión es propia de quién? Las bacterias, las procariotas. Aquí usa el llamado sistema operón, el cual va a transcribir a varios genes de una sola vez. Varios genes. Luego tenemos a lo que sería en eucariota el llamado monocistrónico. El monocistrónico es propio de las eucariotas, organismos avanzados. La complejidad de estructura explica la regulación que tiene. Va a recibir a un solo gen. A un solo gen. Listo. Aquí pueden, por ejemplo, como aquí tenemos aquí varios genes de un solo sistema llamado operón. Y aquí tenemos esto de acá, que es un solo gen. Un solo gen. Pero que está muy regulado por todo lo que está por aquí. Está muy regulado. Listo. Ahora, vamos a ver sobre el ejemplo cariota. El ejemplo cariota es organizado en los llamados operones. ¿Cómo se define un operón? El operón es el conjunto de genes que se transcriben como una unidad, o sea, como uno solo, y generan varios productos funcionales que participan en una vía metabólica común, aunque también pueden existir unidades que codifican para su funcional. Por ejemplo, el más conocido de los operones tenemos al operón lactosa, el operón LAC. Es el que viene en los exámenes, que están los autores, el que está en los libros. El operón LAC va a formar en sí a tres genes. Tiene el gen para la beta-galactosidasa, para la galactosidoperiasa y para la transestilasa. Tres genes. Del gen LAC-Z, LAC-Y y LAC-A. ¿Listo? Como pueden ver aquí, todos los tres genes están juntos. Por eso se llama este operón. Tiene regiones que lo va a regular, como aquí tenemos al gen LAC-I y la región promotora, a la cual se une la polimerasa para poder polimerizar a todo lo que sería el ARN acá, este ARN mensajero. Van a ver aquí. Listo. Este operón LAC, digamos, se puede regular de forma positiva o de forma negativa. El caso aquí más común, digamos, por ejemplo, digamos con la E. coli. ¿Por qué? Este operón LAC, para que se pueda, digamos, regular de forma positiva, requiere de una unión, digamos, del promotor de algo aparte. Requiere de la unión de AMP cíclico con moléculas K. Esto para su regulación positiva. En cambio, si se une un represor, va a ser una regulación negativa. Listo. ¿Cuándo sea positiva? Cuando en medio que se va, digamos, estar la bacteria o el procariota, hay una cantidad muy elevada de AMP cíclico de esta molécula, digamos, esto como que va a aumentar, como que va a acelerar lo que va a formar este producto. ¿Listo? Lo va a acelerar. En cambio, si está unido un represor a esta secuencia, a este operón, va a impedir que se puedan formar esos productos génicos. ¿Listo? Ahora, ¿eso cómo funciona? Este específico es una molécula, digamos, que se va a unir al llamado CAP. ¿Y compite con quién? Con el represor. Ambos pueden estar en el mismo medio, como pueden ver aquí, en el mismo medio. Pero esto porque, como mencioné, porque dije acá que puede explicar cómo la E. coli se trata en el organismo. Es porque la E. coli, por ejemplo, puede usar, digamos que este operón LAC tiene que ver con qué? Con el operón lactosa, ¿cierto? La bacteria E. coli, digamos, puede crecer, digamos, a un medio de qué? Digamos, la molécula, digamos, como que da más energía, personalmente. Tenemos aquí la glucosa. También tenemos aquí la lactosa. En un medio, E. coli va a preferir, digamos, usar a glucosa que a lactosa. Si E. coli ve que en el medio, por ejemplo, hay mucha más glucosa, ¿qué va a hacer? Va a hacer que esto de aquí no se forme. Es decir, va a impedir la reacción positiva de este, perdón, de este, digamos, ¿qué pasó? Aquí está. De este, digamos, de este operón y va a reprimirlo. En cambio, en un medio que tiene más lactosa, va a mejorar que va a mejorar esto en un epitelio con capa para que se pueda formar más genes que tienen que ver con este tipo de formación. Ahora, ¿cómo puede, digamos, reprimir este operón LAC? ¿Cómo se reprime?
mediante la formación del gen LAC-I. El gen LAC-I se forma normalmente en las bacterias. Siempre va a ser el gen LAC-I, el reversor, unido a este, como pueden ver aquí. Siempre está unido. Sin embargo, si en el medio hay presencia de lactosa, específicamente de la alolactosa, esta de acá se va a unir a quién? Se une, como pueden ver por acá, al represor. Uno acá no sería esto, acá sería alolactosa. Se une al represor. ¿Para qué? Para que pueda inducir a hacer un cambio cromosomal que va a impedir que se una aquí al represor, al promotor. Como ven aquí cerrado. Si no se puede unir, permite que ¿qué? Que la ARN polimerasa se pueda unir ya recientemente aquí y pueda continuar con la formación de este RNA mensajero de los genes LAC-Z, LAC-Y y LAC-A. ¿Listo? Es decir, si no hay represor, el de aquí se puede unir, pero si hay represor, este no se puede unir y viceversa. ¿Listo? Ahora, el segundo más conocido tenemos aquí al operador TRP o triptófano, el cual tiene que ver, digamos, con métodos diferentes. Se puede, digamos, funcionar en forma de reversión enzimática o en interrupción prematura de reproducción. Esto tiene que ver para qué? Para formar en sí el triptófano. Es un operón un poco más complejo que no, digamos, viene mucho en los exámenes ni preguntas de los autores, pero igual lo coloqué porque es un poco para estudiarlo. Va a formar a 5 genes. A los genes, como pueden ver aquí, antranilato sintasa, fosforribosilano transferasa y los demás, que tienen que ver con el TRPE, D, C, B y A. Va al revés, como pueden ver aquí. Listo. Y pues puede formar transcripción de poder regular formas diferentes, sea por enzimas, o sea digamos, eso digamos, como pueden ver aquí el triptófano, va a impedir que se pueda, digamos, seguir progresando los sistemas de acá. Todo tiene que ver si enzimas trabajan para poder dar la transcripción o trabajan para poder impedirla. Esto como que saqué el libro de Albers, como pueden ver. Lo coloqué esto acá, lo coloqué porque justamente el libro base lo menciona. Menciona como ejemplo aquí cómo funciona la, digamos, regulación del estoperón. Cuando hay poco triptófano, ¿qué hace? El triptófano está inactivo y la red polimerasa se va a unir para poder formar este mensajero. Pero en un medio con triptófano elevado, por ese aminoácido, elevado, se va a unir al represor, lo va a activar y eso impide que la ARN polimerasa venga y polimerice ARN mensajero. Ahora vamos con el gen eucariota. El gen eucariota codifica, como mencioné, para un solo grupo génico. Se llama monestrónico. Recordemos que los genes pueden ser de dos tipos. Los genes housekeeping, es decir, de mantenimiento, pues también tiene que ver con el metabolismo, muy diferentes. Y los genes tejido específico, que solo se expresan en regiones, digamos, perdón, en células específicas de todo el cuerpo. Aquí, por ejemplo, recordemos que como todas las células tienen todos los genes. Es decir, tienes acá tu célula, tienes acá tu núcleo, y aquí el ADN. Y digamos otra célula, por ejemplo. Acá una célula diferente. Acá una célula más ovalada, acá es un núcleo que tu ADN. El ADN que tiene tanto la célula de acá como la célula de aquí es el mismo. Pero, digamos que en la célula A expresará unos genes, y en la célula B otros genes. Esa porque se da. Como pueden ver aquí, no todas las células expresan todos los genes. Una expresión muy simple. Aquí da, por ejemplo, que en sí el gen regulatorio puede ser dos regiones. Estructural y región regulatoria. La región regulatoria tiene que ver con el llamado promotor, el cual va a regular la representación del ADN. Estructural tiene que ver con el gen codificante, donde están exones y intrones. Tenemos aquí, como son las células musculares, células intestino y también acá neuronas. Las células musculares van a, digamos, expresar los genes que requiera